Iglesia Metodista de Downey para llevarles otra reflexión más del Evangelio según San Mateo en el capítulo 16 del 21 al 28. Y hoy lo hemos titulado Una lección de servicio. La lectura del Evangelio de hoy le sigue a la lectura de las confesiones que hacen Pedro y Jesús acerca del uno con el otro. En esa lectura aprendimos que Pedro confiesa su fe en Cristo, declarándole que Cristo es el Hijo del Dios viviente. Por su parte, Jesús también responde con otra confesión sobre Pedro. Jesús declara que Pedro es una roca, un hombre fuerte que puede servir como piedra al cimiento de la iglesia que Jesús quiere levantar. Por la declaración que Pedro hace de Jesús como el Hijo del Dios viviente, Jesús le da las llaves del reino y le da la autoridad para abrir y cerrar sus puertas. También por esa confesión Pedro recibe una bendición, puesto que si sabe que Cristo es el Hijo de Dios, solo Dios se lo pudo haber dicho. Es por eso por lo que Jesús lo nombra la roca, diciéndole: tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. En ese encuentro, tanto Jesús como Pedro tienen respeto el uno por el otro. Por lo tanto, el aprecio y la confesión son recíprocos. Los dos se admiran, los dos se ven parte de un buen equipo que pueden alcanzar varios proyectos juntos. Sin embargo, después de esta reunión de reconocimientos y premios, Jesús comenzaría a mostrar a sus discípulos que ya se acercaba el momento de ir a Jerusalén y padecer sufrimiento y muerte en manos de los líderes religiosos. Pero que después de ese sufrimiento y muerte, Él resucitaría al tercer día. Así que aquí es donde encontramos a Jesús y a sus discípulos en la historia de hoy. Una vez que Jesús les dice a sus discípulos que su trabajo consistía en sacrificar su vida por los demás y no de vivir una vida de esplendor y grandeza, y que iba a ser muerto en Jerusalén como uno más de los profetas de la antigüedad, Pedro lo llama en privado para reprenderlo. Creo que esa es una actitud muy inteligente de parte de Pedro, de llamar a Jesús en privado y no delante de la gente y no delante de los discípulos, a hablar y discutir algo que a Pedro no le gusta de Jesús. Creo que es una actitud muy madura de parte de Pedro. Cuando Pedro toma a Jesús en privado, le dice: Señor, ten compasión de ti mismo, que esto jamás te suceda. Está diciendo: tú no puedes morir en Jerusalén y no te puede pasar eso. Lo que hace Pedro es poner su autoridad arriba de Jesús, puesto que le dice qué es lo que tiene que hacer de ahora en adelante. Pedro se siente con la autoridad de reprender a Jesús, así como Jesús ya había reprendido a los vientos, al mar y a los demonios anteriormente. Por eso es por lo que Jesús entiende perfectamente que Pedro está tomando el lugar que le corresponde a él y la posición del liderazgo que le pertenecen solamente a Jesús. Por un lado, Pedro está utilizando la autoridad que había recibido de Jesús. Por el otro, está usando esta autoridad contra la persona equivocada.
Está haciendo mal uso de su autoridad básicamente. Pedro quiere estar a cargo del grupo de los discípulos porque probablemente después de la confesión que Jesús hace de su muerte en Jerusalén, ve en Jesús un líder débil, digno de compasión y de ayuda, puesto que Pedro, como se le nombró, es ahora la roca. Él es el hombre fuerte de los discípulos. En la reunión anterior, Pedro hace divino a Jesús diciéndole que es el Hijo de Dios viviente. Pero ahora esa confesión la hace a un lado y desafía la autoridad de Jesús como si Pedro fuera el Dios mismo que le tiene que decir qué hacer al Mesías. Al parecer, el poder y la autoridad que Pedro recibe de Jesús se le subieron básicamente a la cabeza, cambiándolo de tal manera que hasta ahora quiere tomar el lugar de Dios, porque le dice a Jesús lo que tiene que hacer. Que Dios tenga misericordia de ti, Señor. No morirás en Jerusalén. Esto es lo que Pedro le da a entender a Jesús con sus palabras. Obviamente cambiando la agenda del Mesías. Jesús ya había dicho que su destino era Jerusalén. Ese era el plan divino. Al tratar de cambiar el plan, Pedro cruza la línea de liderazgo que le corresponde a Jesús, queriendo tomar las riendas, no solo del plan divino, sino también de la vida de Jesús, que hasta se atreve a hacerlo a un lado. Este es un claro desafío a la autoridad de Jesús como Mesías, y que ningún rabino obviamente toleraría. No obstante, es interesante cómo Jesús maneja esta situación de subversión. Es evidente que las confesiones hechas por los dos tienen consecuencias, porque eso no paró ahí. Estoy seguro de que Jesús se enojó por el atrevimiento de Pedro, no tengo la menor duda. Creo que cualquiera lo haría, porque no nos gusta que nadie tome el lugar que nos corresponde. Cuando Pedro, la roca y el guardián del reino, termina de reprender y de tratar de controlar la vida de Jesús, Jesús, indignado, se da vuelta hacia Pedro y le pega la regañada de su vida, diciéndole: quítate de mí, Satanás, me eres tropiezo porque no piensas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Esta confesión que hace Jesús de Pedro también es muy diferente a la anterior, donde Jesús pone a Pedro en un pedestal y le dice que es la roca y el fundador de la iglesia. ¿Qué le pasó a Pedro entonces? ¿Por qué está diciendo eso ahora? ¿Quién se cree Pedro que es? ¿Está tratando de ser igual o superior a Jesús? ¿Eso es lo que intenta? Jesús ahora llama a Pedro Satanás en vez de llamarlo la roca, como anteriormente, y le dice que se ponga detrás de él, que vuelva a su lugar de discípulo y que se deje de cosas. Que Jesús se voltea para hablar con Pedro significa que toma su posición de liderazgo de nuevo y hace a Pedro a un lado, diciéndole usurpador y adversario. Jesús sabe muy bien que las cosas también sirven, o las rocas, mejor dicho, sirven como piedra de tropiezo. La idea de Satanás en la religión abrámica es la de un adversario. En el Torá o en el Pentateuco, que son los primeros 5 de la Biblia, encontramos la palabra Satanás, que en hebreo significa adversario, solo una vez en Números capítulo 22, verso 22. La palabra Satanás aquí se usa para el ángel del Señor que sale a oponerse al profeta pagano Balaam. El texto literalmente dice: el ángel del Señor tomó su posición en el camino como su adversario, en este caso de Balaam. Otro ejemplo del uso de la palabra
Satanás en el Antiguo Testamento lo encontramos en 1 Samuel 29:4. Aquí David, el futuro rey de Israel, es llamado Satanás o adversario, y lo llaman así los comandantes del ejército filisteo. Dicen que David es un adversario. David y sus hombres se esconden en territorio filisteo, huyendo de las intenciones del rey Saúl de matarlos. Esa es la razón por la cual ellos se encuentran, David con sus soldados, en el territorio filisteo. Y los filisteos están en guerra contra los israelitas y encuentran a David y a sus hombres en su territorio. David, por su parte, quiere pelear junto con ellos en contra del rey Saúl, que tienen problemas. Acuérdense que Saúl quiere matar a David. Pero los filisteos no le confían, porque lo consideran un adversario o un Satanás que los puede traicionar ya estando en la batalla. Así que mejor lo despiden diciendo: David no marchará con nosotros a la batalla, o de lo contrario puede convertirse en nuestro adversario en la batalla. David podría convertirse tal vez en una piedra de tropiezo para los filisteos al evitar la conquista de Israel. Por tratar de usurpar el lugar que no es de él, Jesús llama a Pedro Satanás o adversario, porque lo ve como un obstáculo para su trabajo. Alguien que está tratando de bloquear básicamente la conquista de Jerusalén para Jesús, tiene que ser reprendido. Y si no lo reprende, entonces no podrá hacer el trabajo que Jesús vino a hacer, y no daría la vida por el pueblo. Después de reprender y corregir a Pedro y de ponerlo de nuevo en su lugar como discípulo, Jesús enseña a sus discípulos acerca del verdadero discipulado y su costo. Les enseña acerca de la importancia de ser siervo, de servir, así como también les enseña la necesidad de negarse a sí mismo como discípulos para que no hagan lo que Pedro hizo. Jesús cierra reafirmando su identidad divina y su autoridad en su lección como hijo de Dios, diciendo que Él está en poder porque recompensará a todos de acuerdo a su obra. Además, asegura que algunos de los discípulos no morirían hasta que lo vieran venir en su reino. Una clara indicación de que Jesús sigue en autoridad y poder y en absoluto control. Esta es una gran lección para Pedro, que tiene que aprender la corrección de su líder y maestro de esa manera, pero no había otra forma. Lo bueno es que todo eso se hizo y se hace en privado, y esto me gusta de parte de Jesús y de Pedro, que hacen las cosas en privado como personas maduras que tienen interés por ayudar a la gente y ser parte de la solución y no del problema. También es una gran lección para nosotros, quienes en algún momento queremos tomar los lugares de autoridad que no nos pertenecen. A veces como hijos nosotros queremos tomar el lugar de los padres. También como estudiantes es muy común que queramos tomar el lugar de los maestros. Y así consecutivamente tomamos roles que no nos corresponden, porque no hemos aprendido una lección de humildad y de servicio. Y haciendo eso nos convertimos en adversarios o Satanás. Si Jesús hubiera permitido que Pedro tomara el liderazgo que no le correspondía, no habría logrado lo que vino a hacer, porque Pedro se convirtió en un tropiezo, en una piedra de tropiezo, en vez de ser la piedra del cimiento donde Jesús
obviamente, eventualmente edificaría la iglesia. Por lo tanto, Jesús envía a Pedro de vuelta a su lugar de discípulo y no a su lugar de Mesías, porque el lugar de Mesías y de autoridad le corresponde a Jesús. Prácticamente lo que hizo Jesús con Pedro es la actitud correcta ante tal experiencia de usurpación y de adversidad. Jesús pone a Pedro en su lugar, enseñándole humildad de corazón y respeto por la autoridad, a la vez que reafirma su identidad como el Hijo de Dios y le dice: yo estoy a cargo de esto, Pedro. Sin embargo, los dos siguen trabajando juntos, porque Pedro entiende que Jesús es el Mesías y que posiblemente su actitud no era la más correcta al tratar de usurpar el lugar que le correspondía al Mesías, porque los dos siguen trabajando juntos hasta el fin. Y después Pedro se convierte en una gran figura importantísima para el movimiento cristiano, solo porque aprendió la lección de humildad y de sujeción a la autoridad. Que Dios nos ayude a aceptar nuestras posiciones de siervos de Dios y de siervos de los demás, que aceptemos nuestra posición de hijos, no tomando el lugar que le corresponden a los padres, que aceptemos nuestra posición de discípulos mientras Dios nos llama al liderazgo, o hasta que Dios, en este caso, nos llame al liderazgo solos. Que aprendamos a negarnos a nosotros mismos y a utilizar nuestra autoridad dada por Dios para la gloria de Dios y no para tomar decisiones que no nos pertenecen y así causar adversidad. Porque al hacerlo nos convertimos obviamente en adversarios sujetos a la corrección divina. Jesús dice: un siervo no es más que su Señor. Pedro 5:6 también nos afirma: sometámonos bajo la mano poderosa de Dios para que Dios nos exalte a su debido tiempo. Cada uno de nosotros tiene su tiempo y hay que respetarlo. Vivamos, por lo tanto, con humildad, aceptando el lugar que Dios nos ha dado como siervos de Dios y como siervos de los demás. Que Dios nos bendiga y que aprendamos la lección de humildad que Dios nos enseña el día de hoy.